que impactados con la historia que parece de película, pero que sucedió en la realidad. ¿Cómo empezamos a resumir un poco quién fue tu tío abuelo y la historia que tuvo en el Titanic? Bueno, Edgardo, el menor de 8 hermanos, de la familia Andrew, que vino de Inglaterra, era un joven, cuando tenía 16 años, fue enviado por la madre a Estados Unidos para que el hermano mayor que estaba allá lo oriente un poco en sus estudios. Y así fue que lo mandó al sur de Inglaterra, a Bournemouth, a un colegio, a un secundario, y comenzó a estudiar allá. En un momento dado, un año después, el hermano mayor decide casarse y lo invita al casamiento. Y Edgardo compra un pasaje en un buque, un buque de pasajeros, el Oceanic, pero justamente en ese momento en Inglaterra, año 1912, había una huelga de carboneros y el carbón era el combustible que movía todo en esos tiempos. Así que deciden darle todo el carbón que había en el puerto al Titanic, que tenía que iniciar su viaje inaugural. Y le ofrecen a Edgardo el cambiar el billete, partir antes, y así fue que, digamos, empezó una casualidad con una tragedia, ¿no? Y continuó después con el hundimiento, y Edgardo desapareció, falleció y desapareció. Esa es la historia un poco resumida, ¿no? Sí, es impresionante, sobre todo después cómo se va reconstruyendo la historia y se conoce el gesto que él tuvo en el Titanic para con una mujer que era docente, que también le salvó la vida a un bebé. ¿Cómo fue particularmente esa parte de la historia? Sí, esa parte es un poco delicada, ¿no es cierto? Porque yo cuando estuve investigando para escribir el libro, encontré un testimonio de esta maestra que se llama Winnie Trout, que sí salvó un bebé después, pero no está comprobado que Edgardo le entregó el salvavidas. Lo que sí dice la señora, años después, confesó haberlo visto a Edgardo con un salvavidas en la mano. Los salvavidas eran de corcho, en unos chalecos bastante primitivos, y lo vio sorprendido, vio su cara sorprendida de que no podía creer que se estaba hundiendo el Titanic. Pero lo de la entrega del salvavidas no está absolutamente demostrado, ¿no es cierto? Claro, porque lo que ha trascendido, hay que recordarle a la gente que el problema central del hundimiento del Titanic fue que no había salvavidas para todo el mundo. Exacto. Con lo cual hubo un montón de gente que no lo tenía. Y lo que trascendió fue casualmente que Edgardo se había puesto el salvavidas y se lo sacó para dárselo a esta mujer, ¿no? Sí, eso es lo que, digamos, muchas veces los testimonios dicen eso, pero yo personalmente no he encontrado la documentación probatoria de eso, ¿no es cierto? Como historiador, los testimonios, los documentos sobre todo, tienen que ser... Pero bueno, pero es muy posible, digamos, en el terreno de las posibilidades, yo siempre dejo escapar, digamos, por un lado eso. Es posible porque Edgardo era un muchacho, si bien jovencito, era un caballero, así como lo demostró siempre en sus actitudes y en sus cartas, ¿no es cierto? Él no solo escribió una carta antes de zarpar, de viajar a Estados Unidos, sino que escribió antes algunas postales y cartas a su hermana, a mi abuela, ¿no es cierto?, donde muestra que era un muchacho cariñoso, un muchacho afectuoso y bueno, y él trabó amistad con la señora, con esta maestra, en la mesa del comedor de segunda clase, donde había 8 personas, que eso está registrado, ¿no es cierto? Y ahí hizo amistad con esta joven maestra. Enrique, la verdad es que primero es apasionante escuchar el relato. Estamos viendo la foto. Era un niño, quizás para la época, por supuesto que no, era diferente, pero pensar que tenía 17 años, que iba a vivir toda esa aventura, que existían estas cartas, que era la forma de comunicarse. La reconstrucción tuvo que ser a partir de los relatos de otros, porque ahí me imagino que es el gran desafío para poder contar la historia, porque él no la puede contar. No, seguro, seguro. Y lo que él dejó, la carta que él dejó, y sí, los testimonios, o sea, como les decía, está registrada la mesa, digamos, el menú de esa noche y demás cuestiones, pero
Lo tengo el libro acá cerca mío, digamos, la maestra Winnie Trout no habla nada del salvavidas. Lo que sí, y tampoco puede ser comprobado, ella se reunió con el hermano mayor muchos años después, Silvano Alfredo, que estaba ya casado en Nueva York, pero no hablaron del salvavidas en ningún momento. Digamos. Ella lo conoció porque había estado con Edgardo y, digamos, conversaron, pero en ningún momento en la correspondencia. Yo estuve en Estados Unidos en un archivo familiar buscando, digamos, cartas y demás documentos, pero en ningún momento consta de lo del salvavidas. Enrique, usted dijo recién que Edgardo era un caballero, una expresión así usó, y releyendo el texto de la época, y quiero saber si usted en sus investigaciones lo ha comprobado a esto, dice que la moral de esa época era muy férrea en cuanto a las mujeres y los niños primero. Algunos se la habrán salteado, pero en general todo el mundo cumplía con eso a rajatabla, las mujeres y los niños primero. Sí, tal cual. Hubo excepciones, ¿no es cierto?, y testimonios también, pero digamos, el momento del salvamento, justamente que usted mencionaba que no había botes salvavidas, era cierto, eso fue gravísimo, no alcanzaban y la gente se empezó a dar cuenta, pero se cumplió, digamos, en gran parte las mujeres y niños primero. Y respecto a lo que la película muestra sobre el tema de que dejaban a los de segunda clase, los dejaban salir recién después que salían todos de la primera, ¿también era cierto? ¿Hubo discriminación en ese aspecto por lo que usted conoce? Era en la tercera clase. La tercera clase. Tres clases, ¿no? Hay algunos testimonios, pero tampoco son, digamos, son muy fidedignos, pero como había muchos pasajeros en tercera clase, es altamente probable que hayan cerrado alguna puerta, en un portalón, en el ánimo de los tripulantes del Titanic, digamos, de permitir que los de primera y segunda clase salgan primero. Y discúlpeme una ignorancia de mi parte, que la verdad que tantos años de hablar del Titanic nunca se me ocurrió preguntar, ¿qué pasó con los cuerpos de la gente? ¿Fueron a recuperar alguna vez o los dejaron en el mar a la buena de Dios? No, los cuerpos, cuando se estaba hundiendo el Titanic había otros barcos cerca que no prestaron atención a las señales de auxilio, sobre todo de bengalas, porque pensaban que en el Titanic estaban de fiesta, ¿no es cierto? Es así, tal cual fue, ¿no es cierto? Y lo mismo los llamados del código Morse, el SOS, no le prestaron atención. Entonces hubo muchos cuerpos que quedaron flotando a la deriva y otros desaparecieron dentro del buque, ¿no es cierto? Esos cuerpos que los recuperaron, como le decía, los barcos que andaban en las cercanías, fueron recuperados tal cual y enterrados después en América del Norte, en Canadá hay algunos cementerios y en Estados Unidos. Pero los cuerpos que estaban ahí los recuperaron a todos, ¿no es cierto? Y los que no recuperaron los dieron por desaparecidos, como en el caso de mi tío abuelo. La verdad que muy interesante, sobre todo conocer la historia de este cordobés. Hoy hay una efeméride que sigue generando muchísima atención, repercusión. De hecho, la película es una de las más vistas en la historia del cine, los documentales, los libros. Así que para nosotros también es un orgullo poder contar un pedacito de esta historia que tiene que ver con Córdoba, que tiene que ver con este libro, con la investigación y con un familiar tuyo. Así que muchísimas gracias por estar acá, Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes también. Mucho éxito. Enrique, una pregunta última, perdón. El 12 fue el aniversario, ¿no? ¿El 12 de abril es? No, el 14 al 15. 14, perdón. 1912, la noche del 14 al 15 de abril. ¿Pero por qué tengo el 12? He leído mal una efeméride como que el barco había chocado en la noche del 12. Pero bueno, está bien. Del 14 al 15. Gracias, Enrique. No, por favor, al contrario. Es impactante, Jorge, y no sé si se puede hacer un paralelismo, pero sí con ciertas situaciones, ¿no? Esto de el salvavidas, el Titanic en la pandemia, las vacunas que son para unos pocos, la producción que nos llega, las distintas clases, digamos, 109 años después, hay un montón de puntos que hablan de las miserias humanas por un lado, de los gestos por el otro. Sí, pero en el tema del Titanic, a mi juicio, bueno, ahora ya cortó Enrique para preguntarle qué había investigado él.
me parece que fue la que mató a la gente es la soberbia humana. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron suficiente cantidad de botes salvavidas? Porque creían que no se iba a hundir. Porque creyeron que nunca se iba a hundir, que eso era imposible que se hundiera. Ahí está Enrique. Entonces eso fue, me parece, más que las otras cuestiones. Está Enrique, no sé si me escuchó lo que decía. Sí, tiene razón. Lo que habla de la soberbia es tal cual. Yo lo menciono. La soberbia de que el buque más rápido, que digamos, eso fue un fenómeno, digamos, muy llamativo, la soberbia. La soberbia y una serie de hechos casuales, ¿no es cierto? Y bueno, y Edgardo escribió esa carta famosa que dice que quisiera verlo al Titanic sumergido en el fondo del océano, una carta premonitoria, ¿no? Sí, no, me acuerdo en la película, para mí una escena clave de la película, que no sé si fue cierta, porque parece ficcionada eso, pero me parece que representa esto que estamos hablando, es cuando se paran en la cubierta y dice uno de los marineros, yo puedo oler el hielo. Dice, ¿cómo vamos a chocar si yo puedo oler el hielo? Y no. Y evidentemente no lo podía oler, no había forma. Sí, tal cual, exactamente. Bueno, gracias Enrique, muy amable. No, por gracias, favor, adiós.